Buenas tardes, soy el alumno Jorge Sebastián, soy del Instituto IESEN, Instituto de Estudios Superiores de Educación Normal, de aquí de Lerdo, y este es un trabajo que nos encargaron en la escuela de la educación socioemocional, que es hablar del psicoanálisis, y lo voy a proyectar de manera de una entrevista con mi hermano para que sea un poco más rápido. Y así, vamos a comenzar. ¿Qué es el psicoanálisis? El psicoanálisis es una práctica terapéutica, la cual fue fundada por Sigmund Freud en 1896. ¿En qué consistía esa práctica terapéutica? Consistía en 4 cosas. Era el análisis del sueño, la asociación libre, la hipnosis y la transferencia. Estas, las 4, tratan para poder ver desde un inicio el problema que tiene un individuo en el presente, desde las histerias hasta las fobias. La primera, el análisis del sueño, es como una motivación vital de un conflicto. Como lo dije, de un conflicto en un principio para ver el conflicto que empezó en un inicio, que tiene en el presente con alguna persona u objeto. Luego sigue la asociación libre, la cual es sobreponerse o bien revelar un dolor en la cual el médico le permite al paciente expresarse de manera abierta lo primero que se le venga a la mente: sueños, deseos, experiencias, todo lo que sea para que fluya dentro de ese sentimiento. Y luego la hipnosis, a esta trabajó y estudió con Charcot en París y luego con Breuer. Se le llamó también que era algo catártico porque no le daban permiso al paciente o la opción de que decidiera si pudiera o no aceptar esta situación, a lo cual lleva al final que era para poder hacer un vínculo entre el paciente y el médico de una manera interpuesta, a lo cual esto se le llama transferencia, como puede ser positiva o negativa, que es parte del inconsciente para relacionar su pasado con el presente. Para esto existen 2 modelos. ¿Cuáles son estos 2 modelos y de qué tratan? Es el modelo topográfico y el estructural. El topográfico maneja todo lo que es el consciente, el subconsciente o preconsciente e el inconsciente, de lo cual pues obviamente el consciente sabemos que son todos los impulsos racionales causados por nosotros. El pre y subconsciente es un poquito más de la razón, el análisis de lo que hizo el consciente, y el inconsciente es pues obviamente todo aquello que está fuera de nuestro propio control. Y luego el estructural habla del ello, del yo y del super yo. El ello es todos esos impulsos que tiene el ser humano, como se puede decir el instinto animal. Y luego el yo es el que ayuda a controlar ese instinto para que después no haya una repercusión. Y también es el que ayuda a poder tener un control del super yo, que es un carácter restrictivo, cerrado. ¿Qué otros autores hablan de esta teoría? Melanie Klein, Karen Horney y Henry Walden. Ahora bien, ¿de qué habla cada uno? O mejor dicho, ¿qué decían de esta teoría y cómo la manejaban? Melanie coincidía que esto era un trabajo con los niños, más que nada para poder llevar el desarrollo de ese problema y cómo evoluciona con ello, a lo cual decía que ellos sentían esos impulsos sobre objetos del mismo impulso, que marcaban una relación
con otros de su propia experiencia social. De hecho, de ahí pasa al individuo y su desarrollo. ¿Y en qué consiste el individuo y su desarrollo? Es un conflicto constante entre la vida y el amor, la muerte o el desprecio. Es una superación del interno y externo. Ella decía que el niño desde que nace tiene un yo primitivo, a lo cual es un vínculo que proyecta la proyección e introyección de impulsos y estímulos de un yo diferenciado a etapas o posiciones, que son dos. ¿Y cuáles serían esas dos? Bueno, mencionaba que a esas se les llamaban unas relaciones objetales que evolucionaban conforme el yo, y esas dos eran la esquizo o paranoide, que era a partir desde que nace hasta los 6 meses, y luego estaba la depresiva, que es la segunda, que esa se conformaba mediante la maduración del yo. Eso sí, un mayor discernimiento obviamente del yo, con para no tener esos objetos independientes ante otras personas. No. A lo cual son 4 fases del desarrollo: la succión oral, que es entre el nacimiento y el primer año, que se trata de que el niño cree que succiona el pezón de la mamá a la hora de estar extrayendo la leche. Luego está el sadismo oral, que ese ya es después de que termina el primer año, que trata de que ya no nada más lo succiona, lo muerde, lo destruye. Y después está la transición sádica uretal, que esa consiste en expresar un odio o un distanciamiento con la mamá por medio de las heces y las orinas. Y por último está el sadismo anal, que es entre los 2 y los 3 años, que ya consiste en no expresarlo entre las heces y las orinas, sino como un odio, no tal cual, pero sí significativo. Y luego también mencionaba que está la etapa fantasma entre los primeros años, que consistía en que el niño tenía su inconsciente le generaba un contexto de personas o objetos no existentes con los cuales él interactuaba. Y luego está el juego simbólico y la fantasía inconsciente, que consistía era como una comunicación, como trataba el niño de comunicarse con sus juguetes. Él tenía que escoger de alguna manera un juguete en específico para poder expresar el sentimiento o lo que quería decir en ese momento. Bueno, ya que hemos hablado de otros autores, de otros filósofos, ahora háblame de Karen Harvey. Bueno, para empezar, no son filósofos, son psicoanalistas. Karen, el libro o la lectura de Karen empieza de nuevo hablando de la transferencia y la regresión, de lo que pues ya habíamos hablado, que pues obviamente es esa negación o igual ese apoyo para poder ver dónde comenzó el problema o el conflicto. También hablaba de las metas de uno como médico, terapeuta, que no se confundieran con una meta ordinaria, que no era lo mismo así como que pues voy a lograr, supongamos, pues bajar de peso, obviamente poder lograr
como médico, llegar a un acuerdo con el paciente de manera en que pudieran ver dónde y cómo empezar a resolver el problema. Para esto ella propuso un sistema nuevo, revelando observaciones de Freud, a lo cual ella decía que el psicoanálisis era una ciencia junto con la psicología, pero también era una experiencia, no nada más era algo que estuviera dicho. O sea, tenía que haber un cambio, obviamente, diferente a los demás, porque pues es algo humano, que obviamente habla de una situación presente en el paciente. También mencionaba que la cultura de este ser podía crear una ansiedad, una neurosis, que también era un resultado a su propia personalidad, que se podía establecer desde la infancia, que también decía que en sí esa estructura no nada más era la infancia, o sea, la personalidad humana no se formaba en la infancia nada más, era parte de su formación. Obviamente durante su crecimiento todavía se sigue transformando esa personalidad por parte del contexto. También mencionaba las necesidades neuróticas, que era el afecto y la aprobación que tienen, la necesidad del compañero dominante, de restringir límites a la vida, de la necesidad del poder, de explotar a los demás, de la necesidad del prestigio, de la admiración personal, la necesidad de la ambición, del logro personal, la necesidad de la autosuficiencia e independencia y la de la perfección. También mencionó una actitud de sumisión, que habla del ser superar, que eso respondía a, si no se superaba podría dar un resultado negativo, que eso hacía que se crearan los conflictos. Si se superaba podría resolver esos conflictos. También habló de una actitud de agresión, que como el nombre lo dice, causaba que el ser fuera agresivo con sus compañeros o quienes lo rodeaban, o hasta con el mismo contexto. Luego hablaba de un desprendimiento, puede ser físico, mental o ambos, de manera en que obviamente pues es independiente, trata de superarse a sí mismo y pues obviamente seguir creciendo. Y después mencionaba los conflictos básicos que podían tener, que era el cinismo, el efusividad, el autocontrol, el racionalismo y el dividir en comportamiento. Y por último, háblanos de Henry Waldon.